Vamos a poner a grabar, esta es la clase, hoy es jueves 29 de abril y buenas noches a quienes están saludando por el chat. Vamos a trabajar el tema correspondiente al módulo 4. El módulo 4 todavía no lo abrimos en los materiales en el EVA, porque bueno, la bibliografía ustedes la tienen en la guía y está toda online. Y lo que vamos a subir en el EVA es esta clase de hoy y algún otro, una viñeta. Lo que nosotros vemos es que le vamos dando muchos materiales, pero no están pudiendo seguir el curso semana a semana, es decir, porque la actividad en el curso es muy baja. No sé si esto ustedes, si está pasando algo, porque vemos que pocos incursionan incluso en los PPT o en las clases o lo que sea. Vi que alguien decía que había clases que no estaban, que no se veían. Bueno, eso voy a revisar. En general nosotros chequeamos los links y bueno, no ponemos nada que a nosotros no nos funcione. Sí, Jimena, sí es cierto, el trabajo, las clases, pero como yo decía el lunes, si ustedes estuvieran en este momento en clase en facultad, entre la ida, venida y las clases son 3 horas, ¿verdad? Más 2, 3 horas que lleva a estudiar por semana, es una materia al que hay que dedicarle 5 o 6 horas por semana para ver. No, el módulo 4 acabo de decir que no está habilitado porque lo vamos a abrir cuando subamos esta clase, ¿tá? Que se va a terminar de bajar hoy y la vamos a poner, mañana la voy a subir. Bien, la semana que viene vamos a ir... bueno, dice que hay mucha gente que lo ve directo del Drive. Bueno, yo supongo que hay alguien que se está ocupando de pasar lo que nosotros, es así, lo que nosotros colgamos en el EVA lo pasan directo al Drive, y es así que ustedes lo ven del Drive. Claro, yo ponele, buenas noches. Buenas Yo noches. la clase pasada, la del módulo 3, la vi directo del Drive porque no me dejaba verla por Mega, no sé por qué. Entonces está. Ah, bueno, esto está bueno, Pero... porque si no a mí me venía preocupando que no. el 10-15% del grupo estaba viendo los materiales, y está bueno que ustedes me lo expliquen, porque si no, está. Bueno, muy bien. Esta clase de hoy es un complemento. Es la clase, la primera parte la empezamos a trabajar, ¿verdad? En la semana pasada. Es un tema que va muy unido a las dificultades de aprendizaje. Voy a compartir pantalla para ubicarnos en el programa. Se ve la pantalla, el módulo 4, inquietud y dificultades en la atención. Este tema, inquietud y dificultades en la atención, tiene que ver justamente con aquellas conductas, ¿verdad?, por las que más frecuentemente se consultan y que van unidas en el 90% de los casos, van unidas a las dificultades de aprendizaje. Por eso primero hablamos del aprendizaje y ahora vamos a hablar de esto. Van unidas en cuanto a sintomatología, van unidas en cuanto a su presentación, ¿sí?
No quiere decir que tengan que ver con las dificultades de aprendizaje, pero sí tiene que ver con que muchas veces la inquietud y las dificultades atencionales son inciden en las modalidades, las formas de aprender que tienen los niños. La bibliografía, bueno, básicamente tiene que ver con algunos textos que ustedes encuentran en internet y que son textos que se desprenden de investigación. Nosotros optamos este año poner exclusivamente lo que son investigaciones, salvo, bueno, el texto de Bazén del que hablamos el otro día, que para ubicarnos en la conceptualización que nosotros en el programa hacemos en relación al tema. No sé si alguno de ustedes pudo estar en las jornadas que se hicieron hoy sobre patologización en adolescencias. Vieron que Roberto les había colgado el link, después si quieren, se llama Cortemos por lo Sano. A partir del fin de semana van a poder verlas porque, bueno, se grabó, les vamos a poner el link, vale la pena que se tomen el trabajo de verlo. Bueno, lo que yo quiero compartir ahora, seguimos con el tema de la medicalización y patologización de la infancia. Si hay algo que no se entiende, me hablan porque yo no los veo, no veo el chat ahora. Seguimos con este tema porque, bueno, la concepción que nosotros tenemos en relación a las dificultades en la esfera de la atención y a las dificultades en el control de los impulsos que se manifiestan por inquietud o hiperactividad, tienen que ver con una mirada, ¿verdad?, acerca de las infancias y adolescencias, y esa mirada patologizante, ¿verdad?, es lo que ha llevado a plantear justamente desde hace años, no es novedoso, el famoso trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Entonces el fenómeno de la medicalización y patologización recibió muchas observaciones por parte de organismos internacionales en nuestro país, debido a el gran número de consumo de metilfenidato, que es la famosa Ritalina, que es el medicamento con el que se trata el trastorno de déficit atencional. Yo no voy a dar una clase de déficit atencional, ¿verdad? Profe, Sí. perdón, disculpe que la interrumpa. Quería compartir justo en relación a este tema de las sanciones que la OMS emitió para Uruguay. Yo trabajo en un seguro médico y, bueno, como que quería saber qué pensaba una pediatra, o sea, cuál era su perspectiva en relación a, o sea, qué pensaba de eso, o sea, me daba curiosidad saber, bueno, porque son generalmente, supongo yo que son ellos los que me dedican. No, los pediatras no. Este, Los pediatras no. ah, A raíz de esas observaciones pasaron Son a los medicar psiquiatras. los psiquiatras y los neuropediatras. está, porque claro, justamente cuando le pregunté como que se mostró, o sea, súper asombrada de que la OMS nos hubiera sancionado y yo pensé que era algo como que deberían saberlo los pediatras, no que como que me reasombró como su falta de conocimiento en ese aspecto, teniendo en cuenta que es como una pediatra que es bastante conocida, digamos, en un seguro médico que se supone que es buena, pero era simplemente ese comentario que... Mira, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Los pediatras deberían saberlo porque los pediatras son los que derivan al psiquiatra infantil,
vieron cómo es el recorrido, médico general, especialista, papá. Acá es pediatría que deriva al psiquiatra de la infancia y adolescencia o al neuropediatra. Tal es así que nosotros en este grupo que estamos trabajando en la Institución de Derechos Humanos, porque entendemos que es un problema de derechos, la patologización de las infancias y adolescencias, están los docentes de la cátedra C de pediatría del Hospital Pereira Rosell. Yo les colgué por allí una conferencia del profesor Giacchetto, que es el grado 5 de pediatría y además es farmacólogo, donde él habla, y él estuvo en estas jornadas que hacía mención, donde él habla de la preocupación sobre la polifarmacia y los medicamentos out of label, o sea, utilizados por fuera de lo que está prescripto, que se usan en niños. ¿Qué es lo que está pasando en el chat? A ver si me traducen. Ah, no, está, que se escucha, que no se escucha, bueno. Entonces, está bueno que los pediatras lo sepan, vos capaz que le podés alcanzar algunos artículos, hay mucha cosa escrita al respecto. Si bien el pediatra ya desde hace unos años ya no receta estas cosas, quizás deba prestar más atención cuando hace las derivaciones, o quizás no deba poner en los pases, ¿verdad?, para estudios y para especialistas, déficit atencional tan alegremente como lo ponen hasta ahora, ¿verdad? Pero bueno, estuvo bien tu acto, bueno, completalo llevándole algún artículo o mostrándole alguna de nuestras investigaciones. Muy bien. Entonces, en el 2005 ya el Comité de Derechos del Niño habló de la preocupación, cómo se han diagnosticado erróneamente el trastorno de concentración y de hiperquinesia y el déficit de atención, cómo se han prescrito en exceso fármacos psicoestimulantes. Hoy en estas jornadas mostraban, decían algo que yo confieso que no lo tenía tan presente, sí lo había visto en películas, ustedes me dirán, uy, qué trasnochada esta mujer, pero los adolescentes consumen Ritalina, consumen marihuana, consumen Concerta. Para adolescentes y adultos jóvenes consumen estos estimulantes, porque el metilfenidato no es un psicofármaco, es un estimulante del sistema nervioso central, lo consumen para obtener mayor rendimiento en épocas de examen o cuando están, un español, pero que trabaja en Río de Janeiro, decía que son sustancias que consumen mucho aquellos que están dando concursos para trabajo, para ascenso, etcétera, etcétera. Yo puedo entender la marihuana, pero estos otros, no sé, puedo entender la marihuana, el café, puedo entender algunas sustancias naturales, si se quiere, pero estos otros me parece que, bueno, son un tanto riesgosos. Lo que pasa que lo que no se sabe, es decir, yo supongo que estos adultos jóvenes, estos adolescentes, posiblemente hayan sido niños ritalinizados, ¿verdad?, donde su cerebro estuvo acostumbrado a funcionar bajo el efecto de los estimulantes. ¿Tá? Lo que hace esta medicación como un estimulante es, bueno, digamos, despierta, activa determinadas zonas del cerebro y hace que se pueda estar más atento, más concentrado, entre comillas. Ya vamos a ver que no siempre concentración quiere decir mejor aprovechamiento o aprender más. No hay en nuestro medio ni en la región estudios longitudinales que lleven a ver, si bien se ha dicho que, bueno, en chicos que han consumido
el metilfenidato, bueno, en la adolescencia se encuentra como una mayor incidencia de consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, hoy también se presentaron unas estudiantes de medicina y de psicología, presentaron una encuesta en Ecuador y hablaba de esto, las mismas drogas que decía el brasilero, que habían consumido los jóvenes para tener mayor rendimiento y para sentirse bien. Entonces, cuando estamos indicando estas cosas a un niño pequeño y hacemos que su cerebro esté funcionando a estimulantes, digamos, no sabemos lo que va a pasar más adelante. Es decir, la preocupación de los pediatras, estos pediatras, digamos, que están trabajando en esta línea, es nadie sabe cómo se modifica el cerebro de un niño. Digamos, todavía no lo sabemos, entonces mejor no darlo. Y lo otro de lo que hablan es que atrás del metilfenidato, porque claro, ¿qué es lo que pasa? No alcanza con la Ritalina. Como la Ritalina no hace magia, ¿verdad? Y como probablemente el chico tenga otras razones que no son las atencionales para no aprender, es decir, se empiezan a dar otras cosas, entonces se dan antipsicóticos, se dan estabilizadores del humor, es decir, entonces puedes encontrar niños con 2, 3, 4 y hasta 6 psicofármacos, porque bueno, en vez de actuar sobre las probables causas que generalmente son contextuales, son sociales, digamos, lo que sucede es que se suman medicamentos ante el fracaso de los primeros intentos. Bien, yo tengo a todo volumen. Tengo a todo volumen, no puedo subir más, pónganse auriculares, en fin. Perdón, profe, ¿Qué? no, yo la escucho bien, no sé qué será. Bueno, No, quería preguntarte una cosa. Si se escucha. sí, te estamos escuchando. Ah, perdón. No, que, o sea, vos dijiste que no había estudios longitudinales de qué pasa a largo plazo con los niños que consumen metilfenidato. Sí. O sea, que tampoco se sabe si realmente hace mal. El metilfenidato es una droga que se toma en el momento. Vos sabés que se da cuando el chico va a la escuela, el fin de semana no se da, en las vacaciones tampoco, etc. En algunos casos funciona y el chiquilín está más atento y aprende, y en otros casos no funciona. ¿Tá? En los casos en que no funciona, lo que vemos es que se suman otros medicamentos tratando de, pero en realidad las razones por las que el chico no aprende son razones de otra índole, no neurológicas. ¿Se entiende? Y ahí es donde tenemos la polifarmacia, ¿no? Lo que no hay son estudios en nuestra región, estudios que sigan a este nene que desde los 6, 7, 8 años se le dio metilfenidato hasta segundo, tercero, cuarto de liceo, y si después a los 20, 25, 30 años es una persona que consume sustancias. No se sabe. ¿Está? Eso es lo que todavía no está constatado. Algunos dicen que producen adicción y otros dicen que no se sabe. La verdad es, y yo digo repito lo que dice el pediatra, dice, no se sabe el efecto que sobre el cerebro causan estas sustancias en los niños. Pero bueno, déjenme avanzar y dejamos un rato para las preguntas después. Eso que les decía era del 2005, ahora en el 2010, ¿verdad? El Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU advirtió a Uruguay, ¿verdad?, para que tomara medidas eficaces frente a la administración
de metilfenidato, ¿verdad? Porque bueno, esto se medía, ustedes saben que no había datos, hubo que pedírselos especialmente al ministerio, y los datos que se obtuvieron fueron de las importaciones. En el 2015, este Comité de Derechos del Niño observó de nuevo Uruguay acerca de la falta de información sobre la situación actual en el 2015 respecto a la administración de metilfenidato en niños, y recomienda que realice un estudio para evaluar la situación de los niños que se ha diagnosticado con déficit atencional e hiperquinesia y cómo ha sido la prescripción con psicoestimulantes como el metilfenidato. ¿Está? Es decir, esta es la... ¿cómo hago para que desaparezca esto? Esta es en 2017, la División de Sustancias Controladas de nuestro ministerio hizo este estudio. Es que no hay datos más actuales entre el 2014 y 2016 que ustedes vean lo que ha sido el consumo, ¿verdad?, de metilfenidato en Uruguay entre enero del 14 y octubre del 16, y este estudio del ministerio dice, dado que hay escasa información sobre la seguridad principalmente, esto es lo que te estaba diciendo, a largo plazo, resulta indispensable desarrollar estratégicas de farmacovigilancia intensiva, ya que los niños son un grupo de riesgo. Los niños son un grupo de riesgo y además sobre los niños no se pueden hacer investigaciones por cuestiones éticas, ¿verdad? Porque una investigación implicaría un grupo testigo y vos no vas a dejar sin atención a un grupo de niños que lo necesita. Por lo tanto, es muy difícil investigar con este tipo de cosas en la infancia. Acá es donde los médicos entran a hablar de la medicina basada en evidencia. Bueno, hizo bien, sirve, pero bueno, no a todos por igual. Este estudio hace hincapié en la educación de los profesionales de la salud y de los usuarios como una estrategia fundamental. Ameritaría toda una clase de psicología de la salud para pensar, para ver cómo el usuario de los servicios de salud se apropia, digamos, de sus propios derechos y puede preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Para qué es? Explíqueme bien, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante algunos ejemplos. También el ministerio dice sería oportuno obtener datos que evidencien la duración del tratamiento, porque bueno, hay chicos que lo toman durante toda su vida académica, la proporción de pacientes medicados según la franja de edad y la distribución en el territorio nacional. Hoy decían que, bueno, había por ejemplo, en los servicios públicos, ayer, en los servicios públicos de Brasil no se accedía a la medicación de psiquiatría, mientras que en los servicios privados sí, que eso generaba una gran brecha en relación al tratamiento. Yo pienso que por ahí, bueno, por suerte, ¿no? Pero eso en realidad lo que quiere decir es que hay una población, la población más vulnerada es la población que está subtratada, ¿no? Subdiagnosticada y subtratada. Una cosa es lo subdiagnosticado y otra cosa es la sobrediagnosticación. Ambas son malas, ambos escenarios son pésimos y merecen como problematizarlo, ¿no? Y el ministerio dice, al tratarse de un medicamento con potencial de abuso, que tiene que ver con esto que les estaba contando, de adolescentes y jóvenes que lo usan, que se receta en niños en crecimiento cuyo consumo viene en alza, se debe abogar por una prescripción y uso racional. ¿Tá? Entonces, acá
habla de un trabajo conjunto entre el ministerio, las instituciones terciarias, que es lo que estamos haciendo ahora, y el Sindicato Médico del Uruguay. Es decir, la formación de los recursos humanos para que sean mucho más críticos y para que exploremos, digamos, otras alternativas y pensemos desde otro punto de vista nuestras prácticas, nuestros paradigmas y nuestras prácticas. Bueno, hay una vulneración de derechos, ¿verdad? Cuando se lo sobremedica a un niño, porque encontramos que no son suficientemente informados, esto tiene que ver con los derechos del usuario que yo estaba diciendo. Hay una tesis de Patricia Pagano, bien interesante, que está en Colibrí, que ella estudió este fenómeno, dice, los niños no saben por qué toman, ni para qué, ni más allá de las hipótesis que ellos realizan, el sistema no les informa explícitamente. Esto no quiere decir que el médico que se lo receta no se lo haya dicho, pero a veces hay que decirlo y volver a decirlo y abrir, digamos, el diálogo. Y bueno, y contame, ¿vos te acordás por qué te estamos dando la pastilla? ¿Vos te acordás? Bueno, contame cómo te sentís, que es bueno, porque a veces hasta el punto de, bueno, le da, bueno, pero ¿qué hacemos? O atiende y aprende y se queda en la clase o tiene dolor de cabeza. Bueno, a mí me parece que ese poner al niño en esa disyuntiva no, no es un mecanismo que ayude a construir ni ciudadanía ni usuarios de los servicios de salud. Los adultos referentes conocen poco, nunca son informados de los efectos secundarios, dice la investigación de Patricia Pagano, que hizo una investigación en su maestría. Y en el 2017 yo afirmaba que las familias notan cambios de conducta en sus hijos y son vividos como extraños y les impone un ajuste en la convivencia, con lo cual esto tiene efectos en la familia. No es solo que el niño está mejor o está igual o está peor, sino que hay que atender, ¿verdad?, a lo que se produce en la familia. Acá voy a mencionar brevemente algunas de las investigaciones. Esta, en este caso, es de Isabel Rodríguez, que es docente de nuestro equipo, ha estado por allí participando, me parece que el jueves pasado. Dice que ella trabajó aportes al conocimiento sobre el vínculo madre-hijo en 2 casos de niños que presentan dificultades atencionales, es decir, porque nosotros empezamos a mirar más allá del diagnóstico. Trabajamos con niños, hablo en plural porque yo fui la tutora de Isabel, con niños que estaban diagnosticados y ver qué características aparecía como para poder pensar cómo se forma la función atencional, ¿no? Es una tesis clínica que se propone comprender la problemática de niños con dificultades atencionales. Y ella concluye que estas peculiaridades del modo atencional y de relacionamiento con los objetos internos se refiere, adquieren sentido en la historización del vínculo madre-hijo. La atención es una función, ¿verdad?, que no es solamente una función neurológica, es una función subjetiva, porque está encarnada en los procesos neurológicos y en los procesos históricos y en la experiencia de ese niño con esa madre que le muestra el mundo, que le introduce el mundo más allá de ellos dos en ese vínculo que inicialmente es indiferenciado, ¿verdad? Y ahí madre o, bueno, en el caso que no haya madre, quien haya cumplido con ese rol, ¿verdad? A ver si puedo ver. Tiro esto para... Ahí va. Entonces, adquiere es una función de la subjetividad, o sea, compleja,
no solamente neurológica, porque, digamos, nosotros no somos un compendio de neuronas. Sí somos un cerebro, Fíjense que ahora en Chile, el otro día miraba las noticias, en Chile se ha legalizado las neurociencias. ¿Por qué? Bueno, porque están encarnadas en personas, porque lo que se experimente, lo que se resuelva, lo que se conozca en torno a las neurociencias, tiene que ver con la vida de las personas, no solamente con cerebros sin cuerpo, sin alma, sin sentimientos, ¿verdad? Entonces, estos hallazgos de Isabel hacen hincapié en una mirada complejizadora del niño que presenta estas dificultades atencionales, ¿verdad? Prioriza la perspectiva vincular como importante para pensar las estrategias terapéuticas. Digamos, bueno, es el niño al que hay que darle la medicación, capaz que hay que darle a la mamá para que no esté tan ansiosa, capaz que hay que trabajar con la mamá y con el niño explicándole a la mamá cómo el chico escucha los estímulos, cómo el chico los decodifica, cómo su hijo necesita que se le enseñe, que se lo habilite, etcétera, etcétera. Porque, claro, ¿qué pasa con estos niños que tienen modalidades atencionales dispersas? Bueno, dale, apúrate, dale, lo hago por vos porque si no llegamos tarde, dale, ¿entienden? Digamos, se van generando modos, estrategias de crianza, digamos, que van confirmándole al niño que él no puede, que él no hace las cosas tal como la mamá y el papá, o quien, yo digo en general mamá y papá, no importa quiénes sean, ustedes entienden, los criadores, pero no me gusta decir criadores porque parece que crían vacas, sino aquellos que están a cargo de la crianza del niño, digamos, el niño percibe que, bueno, que no es satisfactorio para ellos lo que él hace. Y el niño se identifica con lo que ve que los otros ven en él, ¿verdad? Esto me lo van a escuchar decir 1000 veces. Aquello que el niño percibe que ven de sí, con eso el niño se va a identificar. Entonces, lo importante es justamente ir desarmando la etiqueta del niño que no atiende y que es hiperactiva y que es hiperactivo porque es algo que se construye en una historia. Los dos casos están bien desmenuzados, los dos casos ustedes pueden profundizarlos en la tesis, no tienen por qué leer todas las páginas, pero sí leer los casos y leer las conclusiones, ¿verdad? Resulta muy interesante. Después tenemos la tesis de Verónica Pou, que ya no está más como docente Verónica, pero trabajó con nosotros desde hace muchos años. Ella estudió la función paterna, ¿no? En la comprensión de la dinámica con niños que presentan déficit atencional. O sea, cuando decimos presentan déficit atencional es que están diagnosticados como niños con TDAH. Ustedes saben que puede ser TDAH, trastorno de déficit atencional, o TDAH, trastorno por déficit atencional con hiperactividad. El que no tiene hiperactividad es, digamos, aquel que está colgado, concentrado, fuera de ambiente. Uno pregunta dónde atiende, ¿no? Bueno, entonces Verónica decía que ella parte de la observación de los cambios a nivel de la familia de estos chicos y especialmente en el declive de la figura del padre, en un contexto histórico, o sea, de la historia familiar, donde predomina en el ámbito de la salud una tendencia, bueno, a la patologización y medicalización de la infancia, que es el ámbito donde estamos estudiando. ¿Qué pasa en el plano intersubjetivo? O sea, en el vínculo en relación con el niño y el padre, la función y la interdicción paterna. Ella concluye que dificultades en la interdicción paterna, o sea, en la función de corte, en la función limitante, ¿verdad? En esa función que pone obstáculo a este pegoteo madre-bebé,
inciden en el desarrollo de la atención y del movimiento. Estas dificultades inciden en el desarrollo de la atención y del movimiento, o en todo caso en el control impulsivo. La fragilidad yoica de los niños que ella estudió y las dificultades que presentaban a nivel de la simbolización, ¿verdad?, eran entendidas por su historia libidinal, por su desarrollo psicológico afectivo, los cuales permitían entender la desatención, o sea, y la hiperactividad. O sea, desatención e hiperactividad como un síntoma que tenía que ver con estas cuestiones, estas peculiaridades de la constitución psíquica de los niños. Por otro lado, bueno, la tesis doctoral de la profesora Cristóforo, que bueno, que fue quien dio esta materia durante algunos años, ahora ya está retirada. Ella trabajó fíjese, esta tesis es bien interesante porque es una investigación longitudinal. La eficacia de la psicoterapia psicoanalítica en situación de grupo para niños con dificultades en la atención. Es decir, eran niños que venían derivados por la escuela por dificultades de atención y no aprendían, tenían dificultades para aprender, y bueno, ella los recibe, les hace una evaluación previa, trabaja grupalmente con estos niños unos cuantos meses, semanalmente, esto se hizo allí en la calle Mercedes, y después los vuelve a evaluar para ver los cambios. Esto se llama una investigación longitudinal, o sea, los mismos sujetos estudiados a lo largo del tiempo. Por un lado, muestra la eficacia del tratamiento psicoanalítico grupal para niños que presentan dificultades atencionales. O sea, está muy poco considerada, si bien es una de las modalidades que están en las prestaciones en salud mental, pero se hacen demasiados pocos grupos de niños, ¿verdad? Sin embargo, resultan muy eficaces y mejoran las dificultades atencionales. Se hizo una investigación clínica de estudio de casos. Entonces, presenta evidencia sobre la eficacia de las terapias psicológicas basadas en el psicoanálisis también, las cognitivas funcionarán, las psicoanalíticas también, para el tratamiento de niños con dificultades en la atención. Y ella lo que dice es que los conflictos psicológicos que hay en los niños desatentos quedan invisibilizados con el uso de la medicación. Cuando yo doy una medicación, digamos, pongo un tapón, porque digo, bueno, vamos a actuar sobre las neuronas, que está muy bien, que puede dar muy buen resultado, pero queda taponeado, digamos, el conflicto que está en otro lugar. No sé dónde ubicaríamos el conflicto. En el pecho, en el corazón, en la cabeza, en las manos, porque no puede parar, ¿verdad? El conflicto subjetivamente está ubicado en muchos lugares, no solamente en las neuronas, ¿no? Entonces, cuando se abordan estas problemáticas exclusivamente desde el punto de vista médico, lo que tenemos es justamente un taponamiento de las causas de la desatención y de la hiperactividad. Y por último, bueno, en vez de leer acá, les voy a mostrar alguna de las... Bueno, se lo voy a leer acá. A ver, la tesis que yo trabajé, que era el impacto que a nivel de los vínculos intrafamiliares tiene el diagnóstico y el tratamiento por dificultades en la atención y por hiperactividad en niños escolares. Yo trabajé con 10 casos en profundidad, con 10 casos que fueron derivados para una evaluación, ¿verdad? Y todos tenían, todos solicitaban una evaluación psicológica
porque no atendían, estaban desatentos, tenían TDAH, porque eran hiperkinéticos, porque no aprendían, porque tenían problemas de conducta. Todos tenían algo vinculado a la atención y a la movilidad relatado por los datos clínicos, ¿no? Por eso habían sido derivados. Entonces, lo que yo me preguntaba era cómo afecta esto a los vínculos intrafamiliares, el hecho de tener el diagnóstico de un niño con estas dificultades y el consecuente tratamiento farmacológico. Todos estaban medicados, todos estaban en atención con psiquiatra y o neuropediatra por dificultades atencionales y o hiperactividad. Tenían entre 7 y 10 años, ¿verdad? Y lo que yo me propuse fue analizar las producciones de los niños a través de técnicas proyectivas, o sea, qué decían ellos acerca de la imagen de sí mismo y qué mostraban acerca del lugar que sentía que tenían en la familia, y por otro lado, cómo eran los discursos parentales en relación a esta cuestión del diagnóstico y el tratamiento. De las conclusiones, digamos, podría decir un importante sufrimiento por parte de los padres relativas con el hecho de tener un hijo, una hija medicado, ¿verdad? Y también los niños no están ajenos a esto. En los niños aparecieron narrativas en los test, en las asociaciones, narrativas acerca de ese padecimiento, de tomar el remedio. Este sufrimiento subjetivo estaba relacionado no con el origen, la causa de la medicación, sino con los efectos de la medicación, ¿verdad? Porque estos efectos de la medicación tenían que ver con el estigma, la estigmatización. Por eso es tan importante pensar, atender, entender, acompañar a la familia de los niños que son medicados. Yo no estoy diciendo que los niños no precisen medicación, me parece que hay que tener en cuenta una cantidad de cosas, porque el niño siente que es diferente y los papás también se les genera una importante contradicción por esta condición en la que se ubican los hijos, ¿no? Entonces, los padres hablaban de la presión que ejercen las instituciones, como la escuela y como el sistema sanitario, ¿verdad? El sistema de salud, el médico, el especialista, ¿verdad? A tal punto que terminaban incidiendo en la relación de los papás con el niño y en la relación de la familia con el entorno. Por ejemplo, no contarle al resto de la familia, sentir vergüenza, tener miedo que este niño no lo inviten a un cumpleaños, tener miedo que este niño no, digamos, no sea aceptado por los compañeros. Es cierto, son niños inquietos, son niños que tienen mucha dificultad en el control de los impulsos, entonces, bueno, no se puede trabajar con él, no se puede jugar con él, pero porque se lo ubica 1, 2, 3 veces, se lo sigue ubicando en el mismo lugar, ¿verdad?, del problemático. Y esto es algo que se pega a la identidad del niño. Los niños manifestaron a través de las técnicas, ¿no?, vivencia de desvalorización, temáticas de culpa, búsqueda de castigo, siempre respecto a conductas por las que fueron medicados. O sea, decía, se portó mal y lo echaron, se portó mal y entonces le pegaron, no lo quisieron mal porque él decía o hacía cosas. O sea, los niños no están ajenos a esto, sino que conocen perfectamente que las cosas por las que son rechazados tienen que ver con sus conductas y que para eso tienen que tener medicación para poder ser o admitidos en la escuela o permitidos que se queden todo el horario o invitados a un cumpleaños o etcétera, etcétera.
Lo que yo vi a través del discurso de los padres es que había un escaso control, esto fue antes de la pandemia, en el 2017, escaso control de la medicación por la gran ambivalencia en los adultos, ¿no? Es decir, los adultos dicen, bueno, yo se lo doy porque, bueno, esto para que se quede en la escuela, porque necesita un doble horario, porque yo tengo que trabajar, todas razones muy comprensibles, pero a su vez tenían mucho temor de la medicación, temor a que lo tomara toda la vida, que se hiciera adicto, los papás decían estas cosas, temor a que lo juzgaran como un loquito por tomar remedios. Entonces, lo que pasaba, lo que generaba esta ambivalencia era un manejo arbitrario de la medicación. Se la doy, no se la doy, medicación que no era Ritalina solamente, venían con muchas otras cosas. Se la doy, no se la doy, me quedé sin el remedio, me olvidé de ir a buscarlo, no tengo plata. Y ahí hay una falla del sistema de salud, ¿verdad? Porque el sistema de salud deja, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora en pandemia, ¿no? Una de las cosas que se hablaba hoy en el simposio ese es justamente que, bueno, se ha perdido el control de los pacientes, no porque hay que controlarlos, sino por el acceso a los servicios de salud durante la pandemia, y estoy hablando de hace un año. Digamos, ¿cuántos niños se nos quedaron por el camino? ¿Verdad? En el control de la medicación, y se repiten remedios, y se repiten remedios, y se repiten remedios, sin que haya una consulta, o lo que hay es una consulta telefónica. La consulta telefónica en el área de la salud mental es pésima. Es pésima, sobre todo en el área de los niños, ¿verdad? Porque, bueno, vos tenés que verlo, cómo se desempeña, tenés que hablar, ningún psicólogo, ningún psiquiatra pide para hablar con el niño, sino que le pregunta a la mamá, al papá, cómo está, que esto, que lo otro, bueno, vamos a seguir, repetir, y dentro de 2 meses vemos, ¿verdad? Esto está pasando ahora en la pandemia. No se sabe con qué niños nos vamos a encontrar cuando todo este sistema se normalice. Pero bueno, ya estaba pasando antes, porque en el sistema, a veces en el sistema público se demora mucho en conseguir hora para el próximo control, y en el sistema privado también, ¿verdad? O porque, bueno, hay 1000 razones. Lo importante es que esta ambivalencia interna de los padres entre tener un hijo loquito y darle la medicación porque de la escuela me la están reclamando, bueno, genera una tensión que termina provocando estas cosas. Lo otro que encontré fue una ausencia total de evaluaciones previas, ¿verdad? Y de tratamientos terapéuticos. Estos niños venían siendo medicados de larga data sin una evaluación, es decir, venían ahora por primera vez a una evaluación ante el fracaso de la medicación. Por eso una de las cosas que a mí me ha impulsado a investigar esto tiene que ver justamente con, a pesar de, fíjense acá cuánto esfuerzo, cuántas horas de médicos, ¿no? En estas consultas, cuánta guita a las multinacionales farmacéuticas hay y no da resultado. ¿Entienden? Porque vos decís, bueno, yo pongo lo mejor, pongo energía, y te encontrás que no se sabe cómo lo toman, no se sabe qué efectos va a tener, no hay control, y además no da efecto. Porque los remedios no hacen efecto, puede ser en algunos casos, pero en otros casos es porque no lo toman como los tienen que tomar. Ustedes saben que la medicación, cualquier medicación, todos los remedios tienen efectos secundarios, todos.
si nos ponemos a mirarla larga, por suerte yo ya esa letra chica no la puedo ni leer, o sea que ni los leo, pero son hojas de los dos lados que te dice, es probable que no te pase nada de eso o que te pase una cosa, pero ellos están obligados a poner todos los efectos secundarios que han encontrado, ¿verdad?, en todas las muestras que han hecho para ese medicamento. Si vos no tomás el remedio como tenés que tomarlo, te quedás solamente con los efectos secundarios, ¿no? Que vos decís, bueno, no me hizo nada, bueno, pero tomé antibiótico y no me curó. ¿Tomaste los antibióticos cada 8 horas? Bueno, los tomé 3 días, pero después como quería ir a una fiesta y tomar alcohol, los dejé de tomar. No seas mala, no le eches la culpa al antibiótico. No lo tomaste como tenías que tomarlo, o sabés que si te tomaste una cerveza, la eficacia del antibiótico baja. ¿Entienden? Entonces, si no se toman los remedios como deben tomarse y no se hace un seguimiento de la mejor dosis, del mejor efecto, a la menor, yo lo escuché de los propios psiquiatras. La premisa es menor dosis, mejor efecto. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mínimo que le hace bien? Y después van subiendo, probando. Si no se hace un seguimiento de esto, si el chico va hoy, le dan las cosas y después va dentro de 2 meses, o 3 o 4 o 1 año, ¿qué sabemos qué es lo que funcionó? Entonces, ya termino y vamos a las preguntas. La falta de un abordaje dinámico, de una mirada dinámica que acompañe todos estos procesos, incluso que sostenga a los padres ante la angustia que les produce tener un hijo con un diagnóstico y una medicación psiquiátrica, o ante la ansiedad de los padres que dicen, hace tiempo que está en terapia y que toma esto y no pasa nada. Bueno, eso solo se puede trabajar en los abordajes dinámicos. Para eso estamos los psicólogos, para recibir, contener, habilitar estos discursos, darles tiempo, hacer procesos para decirle, bueno, a ver, tiene que esperar, bueno, hay que darle tiempo, bueno, veamos qué dificultades hay en la medicación. Bueno, ustedes están de acuerdo, no están de acuerdo, porque el psicólogo no trabaja en contra de la medicación. Ya está, esto sí, hay miles de investigaciones donde se ha comprobado que la psicoterapia unida a la medicación favorece mucho más rápido, en menos tiempo, los beneficios de los tratamientos, ¿verdad? La psicoterapia unida a la medicación. O sea que una no está en contra de la otra, sino que pueden sumar, ¿verdad? Pero lo que encontramos son solo medicación. Y ahí es donde yo apunto las baterías, no en contra de la medicación, sino a este afán de que solo con la medicación tiene que funcionar. Y resulta que cuando empezamos a mirar con un microscopio, encontramos todas estas dinámicas que justamente atentan, ¿verdad?, contra el aprovechamiento de la medicación en caso que sea necesario. Lo otro es, nos permite actuar dinámicamente sobre otras condiciones, que son las familiares, las contextuales, vamos a la escuela, hablamos con la maestra, hablamos con los padres, hablamos incluso a veces con los abuelos que lo malcrían, que esto, que lo, bueno, a ver, hay que ayudarlo a crecer, porque lo que encontramos en los niños desatentos hiperactivos son niños con una falla en la constitución del yo, ¿verdad? Y que tienen historias de inestabilidad, de pérdida e incluso de violencia intrafamiliar. El caso más paradigmático que hemos trabajado acá en facultad con la profesora Cristóforo, cuando viene una familia de chicos, no sé si ya relaté esta situación, pero bueno, vale la pena pensarla. Una familia de chicos viene
de la mamá con los niños, porque estaban en un lago y uno de los 5 hijos se ahoga y se muere ahí, encontramos que al que le sigue en edad, el que le seguía de los más chicos, pero que bueno, que queda en un lugar de mayor, digamos, el psiquiatra le dio Ritalina porque el maestro lo mandó porque el niño estaba distraído y había visto morir a su hermano bañándose en el mismo lago que él. ¿Y eso es un déficit atencional? Si eso es un déficit atencional, yo soy Cleopatra, se pueden imaginar. Bien. Entonces, digamos, ¿qué estamos mirando, no? Entonces, vamos a dejar acá. Tenemos, a ver, ¿han levantado la mano? Porque yo no voy a leer todos los chats y si no, la palabra la toman ustedes. No veo a nadie con la mano levantada, así que tome la palabra. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces la cuestión, ¿qué es lo que pasa? Profe, yo tengo una consulta. Diga. Dale. Con esto con esto que comentaba de que primero, de que bueno, que se medica y a su vez se le aplican, a su vez se evalúan, como por ejemplo con psicoanálisis. Nada, a mí me gustaría saber si esto de medicarlos antes de evaluarlos no hace que quizás algunos síntomas se vean tapados o distorsionados. Bueno, la primera precisión que voy a hacer es que no se evalúa con psicoanálisis. Ustedes me parece que todavía tienen algunas confusiones. Una cosa es la evaluación psicológica o el psicodiagnóstico y otra cosa es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría, ¿tá? Es una teoría explicativa del psiquismo, punto. La evaluación es una técnica, es una estrategia que utiliza técnicas y herramientas. Es una estrategia de conocimiento que utiliza técnicas y herramientas. ¿Tá? Puede ser evaluaciones sustentadas en teorías cognitivas o evaluaciones sustentadas en teorías psicoanalíticas. ¿Tá? Hecha Claro, la me quedé con salvedad. eso. Pero Me hecha, confundí no, con porque eso. si no la gente viene y dice, vengo para que me haga un psicoanálisis. No, obvio, sí, se entiende que el psicoanálisis es un proceso muy largo, pero a lo que voy es No, que me pero quedé como es con otra esa cosa. idea. Sí, por supuesto. Me quedé como con la idea de eso que dijo con base psicoanalítica. Me gustaría saber tipo, a qué se refiere con eso. Voy a eso. Ahora vamos a definir las dificultades de la atención y la hiperactividad siguiendo estas autoras que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que las venimos trabajando desde el inicio, que vienen del psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica. Ahora, cuando un niño puede ser primero evaluado, evaluado quiere decir, bueno, vamos a ver qué le pasa y si podemos entender, comprender lo que le pasa a través de esa evaluación, de ese psicodiagnóstico, y después se toman las decisiones terapéuticas. Es decir, si vos andás en bicicleta, te caíste, te lastimaste un brazo, no vas primero al yesero, primero vas a la placa, ¿verdad? Primero te hacen una placa. ¿Para qué? Para poder diagnosticar. Si vos le decís al médico, me rompí el brazo, te va a decir, no sé, vamos a hacer una plaquita
para ver cómo está, y después que está la plaquita, llaman al especialista, viene el traumatólogo, y el traumatólogo dice, se opera, no tiene nada, o pase al yesero, ¿está? Esos son, digamos, los pasos cuando algo ¿no? Vas con un dolor de panza, dice, bueno, te preguntan los síntomas, cómo esto, te hacen una ecografía, ¿verdad? O te sacan una placa, y ahí después de esa paraclínica que llaman los médicos, se hace un diagnóstico. Bueno, nadie te va a hacer un diagnóstico. Algunos dicen, bueno, esta medicación se usa como diagnóstica. Vamos a suponer, vas a decir, me duele el estómago, ¿tá? Me viene de noche, me arde una cosa acá cuando me acuesto. ¿Tá? El médico dice, mira, tomate esto, que es diagnóstico. Si esto te calma, es reflujo o es acidez. Si no te calma, pasamos a otra. Bueno, con la Ritalina, los médicos dicen lo mismo. Si el niño, decían lo mismo, decía, le damos Ritalina. Si el niño a la semana cambió, es que tiene déficit atencional. Si el niño no cambió, no tiene déficit atencional, y le decían a los padres, retíresela porque no viene por ahí. Ahora, lo que venimos viendo en los últimos años es que aún yo he visto muchos niños con muchos meses de indicación de Ritalina que no ha cambiado nada, pero que bueno, no se la sacan tampoco. Entonces, lo correcto es hacer la placa antes que el yeso, o hacer la placa antes de pasar al quirófano, ¿no les parece? Lo correcto es evaluar la situación, de qué se trata, por dónde viene, antes de hacer un diagnóstico. Porque claro que existe el diagnóstico clínico. Decir, bueno, tiene este síntoma. En la esfera de la salud mental no podemos sacar una placa, pero podemos hacer, por ejemplo, evaluaciones psicológicas, evaluaciones cognitivas, evaluaciones psicológicas, diagnósticos pedagógicos, diagnósticos motrices. Podemos llamar al fonoaudiólogo y decir, este nene, ¿por qué no puede leer? Porque habla como si tuviera una papa en la boca. Bueno, yo qué sé, hay toda la paraclínica, digamos, en la esfera de salud mental en niños, tiene que ver con todo este espectro de evaluaciones. Antes de, a nadie se le ocurre decir, este nene tiene dislexia, como yo veo que llegan las recetas de los médicos, dislexia, y yo le digo, ¿pasó por el pedagogo? No, es la primera vez que vamos a consultar. Entonces, ¿quién dice que tiene dislexia? La dislexia la tiene que diagnosticar el pedagogo. ¿Entienden? Entonces, primero la evaluación, después la estrategia terapéutica, después la estrategia para tratar eso que lo está afectando en su rendimiento, en su conducta, en la vivencia, en el sentirse bien, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Digamos, entonces, no te preocupes que venga medicado y después viene la evaluación, porque cuando viene la evaluación, aún estando medicado, es que las cosas andan mal. Porque si medicado funciona bien, entre comillas, o da la ilusión de que funciona bien, porque después vamos a ver lo que dicen los padres. Los padres dicen, está más quieto, pero está totalmente desconectado. El niño ritalinizado puede estar más atento, pero el niño que tiene otra medicación, además de la Ritalina, puede estar aparentemente atento, pero puede estar absolutamente desconectado del medio. Son niños que están aquietados, o sea, que tienen un chaleco químico, pero están absolutamente pasivos, ¿verdad? Y los padres dicen, se duerme a las 9 de la noche, no podemos interactuar con él, come mucho o no come, o está como un robot frente a la televisión. Esos son los efectos secundarios de lo que yo estaba hablando. Entonces,
cuánto tiempo tiene que estar este niño así para que se tome la decisión de cambiar el fármaco, ajustar la dosis, etcétera, etcétera. Porque ningún padre quiere un robot. Ninguno. Esa es una de las cosas que los padres dicen, bueno, me cambiaron a mi hijo. Bueno, a ver, ¿quién está levantando la mano? Adelante. Buenas noches, profesora. Buenas. Tengo una consulta ahora con esto que estás diciendo de la medicalización a los niños. Tengo un hermano, por ejemplo, para ponerlo en un caso, ¿no? Tengo un hermano que toma Ritalina más otros medicamentos y los necesita para asistir al colegio. Sin esa medicación, según mi padre y la pareja, no puede ir a clase porque distorsiona el equipo, porque no presta atención, porque es un niño muy inquieto, palabras textuales insoportables, ¿verdad? Toma la medicación, tiene 8 años y hace 4 años que toma medicación para asistir a un colegio. Viene medicado desde que es bebé, prácticamente. ¿Cuánto tiempo necesita un niño realmente una medicación? Él está con tratamiento psicológico, psiquiátrico, fonoaudiólogo, psicomotricista, tiene un montón de atenciones. Pero mi duda es, ¿cuánto tiempo o hasta dónde realmente es que necesita toda esa medicación? O no sé si me explico la duda. Sí, pero no puedo ir. Sí. Y bueno, ese es el problema, Natalia. Ese es el problema. No puede ser que un niño de 4 años tiene que haber venido muy mal ensamblado para que un niño de 4 años necesite tanta medicación psiquiátrica. Es decir, ¿el problema está en el niño o el problema está en el entorno? Estoy diciendo lo que para vos es obvio, digamos. Lo que pasa es que, bueno, ahí va, digamos, lo que yo estoy diciendo, cómo se ensamblan el sistema educativo y el sistema de salud para sostener, y no hay nadie que diga, basta, hagamos otra cosa. ¿Verdad? Claro, mi duda es esa, porque si está con tratamiento psicológico y la psicóloga pero o el los psiquiatra no lo... ojo, pero Sí. escúchame, los psicólogos también podemos ser medicalizadores, medicamentalizadores y patologizadores. Que yo esté parada acá y hable de esta manera y tenga un equipo con el que investigamos estas cosas, no quiere decir que, digamos, todos los psicólogos piensen lo mismo. No. Son formas. Y ustedes, una vez que den este examen, van a pensar y hacer su propia experiencia. María Eugenia Algorta. ¿Qué tal? No, yo tengo una pregunta con relación al diagnóstico, que, o sea, no me quedó muy claro esto de, porque en la clase pasada hablamos de las dislexias y eso, que vos separaste y dijiste cuándo se puede diagnosticar una dislexia, ponele, a diferencia de un trastorno por déficit atencional que generalmente se hace, o sea, lo más óptimo sería hacerlo después de que termine el segundo año escolar, algo así. La dislexia, dicho, ¿no? la dislexia. Ah, ahí va, eso no me había quedado claro. La dislexia es después de que termine el segundo año escolar. Sí, no hay que confundir las dificultades. Eso. Guíense por el bolillero, digamos. Nosotros tenemos un módulo que son dificultades de aprendizaje y tenemos otros que son dificultades en la atención e inquietud. Yo les dije que estaban relacionados porque uno incide en el otro, pero por algo están separados. Producen cuadros diferentes. A ver, un niño que está en un duelo, cuando veamos depresión, un niño que está deprimido tampoco aprende, pero eso no hace que tenga una dificultad específica del aprendizaje, sino que no aprende porque está deprimido, o no aprende porque está en duelo, porque se murió un hermanito, o en la casa hay violencia.
Entonces no aprende por eso. Eso es la gran bolsa de las dificultades de aprendizaje secundarias, no específicas. Bien. ¿Está? Bien. Y después yo tenía otra pregunta, no sé si la puedo hacer ahora o... Sí, dale, rápido, si no, no vamos a terminar. Que esto de diagnosticar a un niño, ¿no? De 4 años, eso en verdad como que no es lo más óptimo, se sabe, ¿no? Supongo, por lo que venimos viendo. Pero mi pregunta es si, o sea, que vos dijiste que lo más correcto sería que primero se evalúe al niño, o sea, psicológicamente y todo lo demás, y después recién ver si necesita un ver cuáles diagnóstico. son, vamos a hablar bien, después ver cuáles son las estrategias terapéuticas más adecuadas para ese niño, para esa familia, para ese contexto, para la situación. No siempre la estrategia terapéutica Princeps sea psicológica o medicamentosa, capaz que la estrategia Princeps es la pedagógica. Es decir, si yo digo, a mí me parece que este nene lo que tiene, se rompe los quinotos en la clase, se mueve, no atiende, tira papelitos, y yo digo, ¿será que este nene se aburre porque no puede? ¿Está queriendo llamar la atención porque no puede o no puede porque tiene problemas de conducta? Esto es el primer diagnóstico diferencial que tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver si este niño está en condiciones de responder a lo que le están enseñando. Es decir, hacer esta primer diagnóstico diferencial entre si tiene dificultades primarias o dificultades secundarias. Si tiene dificultades primarias, va derechito por la calle de la pedagoga psicomotricista fonoaudióloga. Si yo veo que habla como si tuviera 2 años, no se le entiende nada, como yo les contaba que le dije a uno, por favor, sacate el tapaboca, porque un día le dije a uno, sacate el aparato a ver si te entiendo mejor. Y el pibe pobrecito me dijo, no, doctora, no tengo aparato. Yo me quería cortar la lengua ahí mismo, pero realmente, ¿vieron esos aparatos gigantes que se usaban antes y que no le entendía nada? Bueno, tenía una papa en la boca. Entonces, no le entendía yo, no le entendían los compañeros, no le entendía la maestra, pero además no podía pronunciar las letras, las palabras. Entonces, tiene una dificultad en el área del lenguaje. Entonces empecemos por ahí. Después vemos todo lo demás, porque tampoco se lo puede, ¿no?, atosigar. Valentina. Sí, yo me había tenido una pregunta sobre todo esto que estaba contando de que hay un montón de estudios, como bueno, las tesis estas, y deben haber un montón más, que mismo justifican y muestran que sería necesaria una interconsulta en todos los casos. La resistencia a la consulta primero psicológica en conjunto con la psiquiátrica y demás, ¿dónde está? ¿Por parte del propio sistema de salud, de los psiquiatras, de capaz que de los padres que son mal orientados en ese sentido y van directamente solo a un psiquiatra? Mira, yo pienso que el problema está en el sistema de salud. El sistema de salud tiene un discurso médico hegemónico, es decir, lo cual quiere decir que tiene una lógica de tránsito por el sistema de salud médico. Funciona mejor en ACE porque como no dan abasto y están desbordadas, digamos, ustedes saben que todo lo que desborda al sistema de la medicina, yo voy a decir esto, está grabado, pero bueno, no importa. Saben que yo me jubilo este año y ya no me va a afectar lo que digan, pero lo que digo es que hay una lógica médica, ¿verdad?, donde primero se va al médico y después se va a los otros profesionales de la interdisciplina, de todo eso que ustedes dicen. En el sistema público, al estar descentralizado, funciona mucho mejor, porque hay tanto desborde de la consulta médica, digamos que los equipos funcionan mucho mejor,
¿Por qué? Porque todo lo que al médico lo desborda, que ya no sé qué hacer con este paciente no mejora, uy, viene el paciente, la señora, los hijos, la abuela, es decir, son problemas sociales tan graves que eso los desborda y necesariamente el médico que está en el primer nivel apela mucho más, ¿no? Al psicólogo, al asistente social, al operador, y trabaja mucho más en el sistema público descentralizado, sobre todo, con todas estas redes de salud. Y además, bueno, mientras tanto, mientras el usuario va esperando llegar al médico, el especialista, imagínate en el interior, que el psiquiatra viene una vez por mes, digamos, mientras va esperando, se van haciendo otras cosas. Estas otras cosas no solamente son paliativas, sino que son otras miradas. Si mientras tanto el chico está en un grupo, ¿verdad?, de recreación, si mientras tanto el adolescente está en el espacio adolescente, si mientras tanto que espera la consulta con el psiquiatra va hablando con el psicólogo, a veces las cosas se resuelven ahí y ya no precisa llegar al especialista. Entonces, ¿dónde está la resistencia? La peor resistencia está en el sistema privado, sin duda, porque la lógica de la mutualista, digamos, las mutualistas son territorios médicos y el médico con 7 minutos de consulta, es lógico, se le pide que resuelva y tiene que resolver. Yo sé que los médicos dicen, lo que pasa que si los padres no se van con algo, se enojan porque sienten que, sí, los padres presionan también al sistema de salud, pero los médicos se sienten presionados por el sistema de salud con 7, 10, 15 minutos. ¿Cómo puedes atender a una familia que viene con un chiquito tan complejo en 15 minutos en una mutualista? Es imposible. Entonces, digamos, y ustedes saben que los psicólogos no estamos adentro de las mutualistas. Habrá algunos que trabajen en áreas específicas, pero los psicólogos estamos tercerizados y mal pagos en las mutualistas. Por lo tanto, bueno, si bien en la ley, en la nueva ley, se obtuvo, digamos, esta conquista de que los psicólogos estuviéramos incluidos en las mutualistas. Antes era solo la obligación de dar psicodiagnóstico, ahora hay obligación de dar psicoterapia en sus diferentes modalidades, esto ustedes ya lo estudiaron. Entonces, bueno, pero bueno, a veces desborda. En estos momentos de pandemia está desbordado y cuando se levante la pandemia ni te digo lo que va a ser. ¿No? Usted imagina los chicos que el año pasado hicieron primer año, ahora están haciendo segundo, ¿no? Van a empezar las clases en junio en Montevideo, es decir, va a ser un horror lo que vamos a encontrar, pero bueno. Entonces, las resistencias me parece que tienen que ver con un sistema que no promueve a nivel privado me refiero a las mutualistas, una libre circulación, ¿verdad?, hacia el psicólogo, una libre circulación hacia el psicólogo y la consulta psicológica, sino que siempre está mediatizada por el médico, aunque al médico le pese. Tienen que pasar por un comité de recepción, es cierto, donde hay un psiquiatra y hay un psicólogo, pero eso no resuelve la consulta, es un semáforo, va para acá, va para allá, ¿entienden? El comité de recepción los ve una vez y dice, bueno, sí, vaya a psicoterapia, o vaya primero a una evaluación, o vaya al pedagogo, o vaya... El comité de recepción es un semáforo justamente para controlar en lo que podría ser un cuello de botella, ¿no? No sé si... vale. Sí, capaz que también justo en las mutualistas que hablamos de lo privado, les es mucho más costoso, pienso yo, mantener una psicoterapia que medicar capaz que a un niño o bueno, a un adulto. Te puedo asegurar que no, y esto ya lo he dicho públicamente, te puedo asegurar que no. Porque... Para nada que no. ¿Cómo? En la mutualista le están pagando al psicólogo un valor de 180 pesos por hora, un chiste. Por eso dije que estábamos muy mal pagos, bueno, no todas pagan 180 pesos por hora. Tener un psicólogo, miren, es muy barato.
Es muy barato tener un psicólogo. El psicólogo, gente, es caro en la consulta privada del consultorio propio. Eso es un mito. Igual a mí 180 pesos me sirve. Lavando piso me pagan 100, así que No. Vos no bastardés la profesión, que eso se llama competencia desleal. Nadie debería trabajar por 180 pesos, porque le baja el sueldo a todo el mundo. ¿Cómo vas a comparar que lavando un piso 100 y siendo universitaria 180? No sean malos. entonces ¿por qué le pagan eso en las mutualistas? Bueno, pero no es porque le pagan eso, es por qué nosotros aceptamos eso. Esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros aceptamos eso? Entonces, ¿Cómo podríamos no aceptarlo? ¿Es imposible de revertir o es posible? no, si hay un gremio, si hay un gremio. Entonces, para un poquito, déjame terminar. El tema es mucho más barato tener psicólogos, ¿verdad? Mucho más barato. ¿Vos sabés lo que vale la medicación? ¿Vos sabés lo que cuesta la medicación prolongada en el tiempo? Los análisis que conllevan esa cada tantos meses hay que hacerle análisis de sangre, electrocardiograma. Si hay que hacerle todo eso es porque algún riesgo tiene el medicamento, digamos. Y además, no sabés los efectos que le hace. O sea, si no te vas a quedar con un socio al cual se le van a crear otros problemas de salud más adelante. Por ejemplo, la obesidad, la adicción, problemas de presión, etcétera, etcétera. O sea, es mucho más barato el psicólogo, porque entre otras cosas está mal pago, pero además un psicólogo, 2 psicólogos pueden atender 8 o 10 niños en un grupo. Y eso le abarata a la mutualista, el psicólogo cobra más porque el grupo se cobra más y los niños se benefician con el trabajo grupal, que es mucho más interesante para los niños, ¿no? Entonces, ojo, y además, ¿qué importa lo que sea más barato? Nosotros tenemos que pelear por lo mejor. Rafael, que hace rato que estás esperando. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Profe, con el tema de la situación, especialmente lo que mencionó la compañera del niño, niña, no me acuerdo, de 4 años, el diagnóstico no debería incluir su situación familiar, o sea, Sí. incluir a la familia, Pero porque siempre, Rafael, siempre, no porque tenga 4 años. no, lo digo porque es como que algo tan obvio, pero que a veces pareciera que se olvida, no sé si en la práctica es así, pero un niño no es algo que, como usted dijo, pues que vino malo de fábrica o que vino muy malo, sino que tiene que haber un ambiente familiar, un entorno que lo está perjudicando, que lo afecta, que lo trastoca. Entonces, creo que es algo que es bastante importante. Gracias, profe. Por eso es importante tener una visión amplia. Por eso es importante que el médico, el psicólogo, el asistente social, todo se trabaje en red, se trabaje interdisciplinariamente e intersectorialmente. Porque tú imagínate una consulta en una policlínica periférica, no alcanza con darle remedio, hay que captar si allí en la familia qué problemas hay que ver si el niño va a la escuela todos los días, hay que, qué sé yo, hay que ver tantas cosas, ¿verdad? Que no alcanza con la visión unilateral, pero si no a veces andamos como los caballos así, no sé cómo se llama esta cosa que se le ponen a los caballos, pero solo mirando para un lado, y estamos mirando al niño, ¿y sabe qué es lo que se genera? Se genera el colocar al niño en el lugar del problema y de la enfermedad y no se problematiza el resto. Vayamos a la definición de dificultades en la atención, ¿verdad? Alteraciones en las funciones vinculadas al aprender. Para aprender nosotros necesitamos que una serie de funciones estén alineadas. La percepción, porque los datos de la realidad entran por lo sensorial, ¿verdad? Vemos, olemos, oímos, tocamos, ¿sí? Degustamos. Cómo aprende el bebé, se lleva todo a la boca, decíamos, ¿verdad? Entonces,
Hay una serie de funciones que deben de estar alineadas para que se produzca el aprendizaje, la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje, la motricidad, de acuerdo a la edad del niño, que el niño va a aprender de acuerdo a sus capacidades, que también junto a su capacidad cognitiva, capacidad intelectual, va a dar como éxito, ¿no? Va a dar como resultado el éxito o el fracaso de acuerdo a las expectativas del sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo que dice qué es lo que hay que aprender en cada año. Es decir, no deja nada librado a la libertad. Algunos niños, yo siempre digo, unos van en bicicleta, otros van caminando y otros llegan en Mercedes-Benz, ¿no? Para unos es más fácil, para otros más costoso, pero se supone que todos los niños tienen que llegar y tener determinados aprendizajes en nuestro sistema educativo. ¿Cómo se nominan las cuestiones atencionales? Desatención, inatención, distractibilidad, dificultades atencionales, déficit atención, todos para indicar la modalidad atencional del niño que presenta fracaso escolar, ¿verdad? Es decir, hay muchas formas pero denominarla, pero depende del acento que se ponga en el diagnóstico psicopatológico. Esto tiene que ver con los paradigmas, gente, que hablábamos en la primera clase. ¿Con qué paradigma se está mirando, verdad, a este niño? Entonces va a ser déficit atencional. El déficit atencional es un... Yo lo que quiero que ustedes tomen conciencia, que son diagnósticos psiquiátricos, pero no son diagnósticos psicológicos. ¿Entienden? El diagnóstico psiquiátrico dice, tiene esto, puntúa déficit atencional. El diagnóstico psicológico habla de otra cosa, habla de la dinámica, de cómo es el funcionamiento de ese niño en relación a su situación. La desatención es tomada como una categoría diagnóstica en sí misma. Déficit atencional, desatención, inatención, ¿verdad? Como un diagnóstico que lleva justamente al tratamiento sintomal, al tratamiento de ese punto, y no como la desatención como un signo de otra cosa, sino que el problema es que es desatento y no nos preguntamos por qué es desatento. ¿Tá? Beatriz Janín dice justamente que la desatención va unida a la hiperactividad, ¿verdad? Por las dificultades en el precario psiquismo del niño, dificultades para inhibir los procesos primarios. ¿Se entiende? Esto que, bueno, ya decíamos en la clase anterior, pero parece que fue el lunes, dificultades para inhibir los procesos primarios que tienen que ver con la impulsividad, ¿verdad? Chácate, aparece la hiperactividad. La atención, dice Cristóforo, no es unitaria, porque puede funcionar de manera diferente para un mismo sujeto en diferentes, ¿no? Los padres dicen frecuentemente, él en la escuela no quiere saber de nada, se mueve, molesta, siempre está en penitencia, en la dirección, pero en casa puede pasar 5 horas jugando a la Play. Y sí, porque la atención no es unitaria. Miren, yo le pregunto a los chicos, ¿mirás películas? Sí, contame alguna película que hayas visto. Bueno, yo qué sé, no sé, ya son cosas que ni le sigo, suponete los Avengers o los no sé cuántos, Capitán, no sé qué. Le digo, bueno, contámela, ¿la entendiste, la viste toda o te levantaste a hacer pichí, a buscar un vaso de agua, te tiraste en el sillón para estar para arriba? Es decir, y ahí veo si él está atrapado por algo que le interesa, por lo tanto puede controlar su cuerpo, o aún con cosas que le interesan, ¿no? Yo pregunto, ¿va al cine? ¿Fui al cine alguna vez? Aguanta hasta, porque el cine, viste que en el cine estás como en un régimen militar, tenés que estar sentadito, en silencio, oscuras, ¿no? Pero la idea es que te atrape la atención, si no, plim. ¿Cómo funciona este niño en diferentes situaciones? Ya si me dicen,
No, él está con la, él está, se va al cuarto a jugar con los autitos y vos ni lo escuchás. En la función atencional es relevante la presencia de un otro, este otro capaz de transmitir algo diferente a ese vacío, ¿no? Decíamos, bueno, la madre, la función que cumple, presentándole al mundo, dirigiendo la atención, ¿verdad? Dirigiendo la atención de ese niño hacia otras cosas, otros intereses, ¿no? Cuando la mamá le indica que, bueno, que ese ruido quiere decir que pasó un auto, cuando la mamá le indica que ese sonidito nuevo es un pajarito, cuando la mamá le indica que el hermano está jugando porque se escucha ruidos, todo eso desde bebé que se hace naturalmente, eso es la mamá formando, digamos, construyendo la función atencional del niño. En relación a la hiperactividad, hay diversos criterios psicopatológicos según el manual que utilicemos para la hiperactividad. En general, bueno, todos coinciden que hay una falla en el proceso de inhibición de la impulsividad por fragilidad yoica, en el yo, que está asociado a dificultades en los procesos de simbolización. Ah, bueno, eureka, acá encontramos por qué estos pibes no aprenden, porque hay fallas en los procesos de simbolización. Y ustedes saben que los procesos de simbolización, lo hablamos cuando dimos la clase de dificultades de aprendizaje, están íntimamente relacionados a los primeros momentos de la vida donde se van instalando las experiencias, las huellas némicas, ¿verdad? Todo aprendizaje está sustentado en el cuerpo, en las experiencias corporales. Todo aprendizaje entra por los sentidos, ¿verdad? Y bueno, y está mediatizado por el discurso del otro, de este bebé que ni siquiera tiene un yo lo suficientemente armado como para conectarse con el mundo, sino que es un ser ahí indiscriminado de la mamá hasta el niño que aprende a partir de las estructuras simbólicas que se empiezan a, si quieren ahí les sirve las fases de Piaget, digamos, hasta ese niño, que bueno, el aprendizaje se supone que va acompañando eso. Lo que pasa es que no todos los niños llegan de la misma manera, porque dependen de lo histórico inscripto en el cuerpo del niño, cómo hayan sido esos primeros momentos. Por eso preguntamos por los primeros aprendizajes. Si cada movimiento que hace ese niño va a desencadenar asociaciones imparables, dice Beatriz Janín, o si la palabra del docente no tiene valor para el niño, o si predominan otros registros sensoriales en él que tienen más importancia, el niño no puede conectarse con la clase. Es decir, esto tiene que ver a qué atiende el niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay adentro de su cabeza que no puede, es decir, que le capta la atención y él no puede prestarla en otra situación? Entonces, déficit atencional, y esto es una definición muy importante para nosotros, un déficit atencional e hiperactividad son trastornos de la constitución subjetiva y no exclusivamente biológicos o neurológicos. ¿Tá? Freud ya en el proyecto para psicología, que es de los primeros escritos brillantes, va a diferenciar estímulos externos de estímulos internos. Y él habló de la atención refleja, que es el límite entre lo biológico y lo psíquico, y de la atención secundaria, que puede ser posible esa atención secundaria por inhibición de los procesos primarios, ¿verdad? Si yo estoy muy capturada por una situación de angustia, por una situación de un pensamiento desorganizado, porque me pasó X cosa, y no puedo inhibir esto. Roma.
Por favor, apaguen el audio. Roma, Si estoy muy capturada por estas cuestiones, yo no puedo poner en juego la atención secundaria, ¿verdad? Porque los procesos primarios que tienen que ver con la angustia, con otras cosas, no pueden estar a raya. Entonces, Freud decía que la posibilidad de diferenciar estímulos externos e internos requiere de una diferenciación de los procesos inconscientes de los preconscientes, o sea, un psiquismo que esté en desarrollo, que esté funcionando, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos son niños cuya subjetividad como aprendientes, ¿verdad?, marca lo singular, ¿está? Singular. Y lo singular siempre es diverso, porque lo singular de cada uno de nosotros es lo diferenciado del resto. Entonces, los estímulos que se seleccionan para investirlos, para cargarlos, ¿verdad?, tienen que ver con formas en que el niño es investido por los adultos referentes. Por esto que yo les decía, el niño aprende, experimenta, vivencia a partir de cómo él es tomado por los adultos. A mí me prestaron atención, yo puedo prestar atención. A mí me enseñaron que hay un mundo que está afuera y que tengo que descubrir y que es diferente de mi fantasía. Yo puedo poner eso al servicio del aprendizaje. Si no hay otro yo, otra cabeza, otro sujeto que contenga y que ayude a que estas cosas, a que estos procesos se vayan desarrollando, va a ser imposible que este niño lo logre solo. Tendrá que, bueno, esto es las famosas teorías del apego, hacer apego con un otro, porque los niños en eso son bastante intuitivos, se prenden de aquel otro que sienten que pueden sostenerlos y que los organiza. Cuando el objeto falla, dice Beatriz Janín, el objeto es el objeto externo, es decir, una mamá que no mira, una mamá que está ausente, una mamá que no lo inviste a este hijo, una mamá que está capturada por otras preocupaciones, una mamá... Yo lamento tener que cargarle las tintas a la mamá. Digo mamá en el sentido de que quien oficia, pero también es cierto que la madre, digamos, es la que pone el cuerpo, la que sostiene, no en exclusividad, pero sí en la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Después va delegando en la abuela, en la niñera, bueno, entra el padre, en el mejor de los casos, si hay un papá que sostiene todo esto. Pero cuando este objeto que debe contener al niño, objeto externo, se retira de la investidura, el chico cae en un vacío, en una búsqueda caótica, y si ustedes ven estos niños hiperactivos, es como si estuvieran buscando algo sin saber lo que están buscando. ¿Entienden? Entonces lo que hay es una gran desorganización de la acción, y por eso son los niños que pierden las cosas, que se le... El otro día un chiquito me dice, se le estaba dibujando y se le cayeron las cosas, y movió el brazo y se le cayeron todos los lápices. Me dice, ¿ves? Esto es lo que me pasa en la escuela y no sé por qué. Claro, y yo lo veía todo desparramado arriba de la mesa. Cada vez con los años me fui comprando escritorios y mesas más grandes para darle la posibilidad a los niños, porque también a veces hay que preguntar, ¿dónde hacer los deberes? Porque uno encuentra y dice, ay, los hago en una bandejita así que hay en mi casa, donde a veces comemos, a veces la uso para hacer los deberes. Entonces, digo, no hay una mesa más grande. Pero yo he encontrado mamás que dicen, la mesa del comedor, no, ni loca. Bueno, pero él precisa la mesa del comedor para que no se le caigan las cosas, porque el esquema corporal que tiene que ver en esto, porque cuando yo me siento a hacer los deberes, cuando yo pongo la cola en la silla de la escuela, ahí está en juego mi esquema corporal. Entonces, tengo las herramientas. ¿Qué es esto? De que miran, yo les pregunto, ¿dónde te sentás en la escuela?
me siento, nos sentamos en ronda, ¿dónde está el pizarrón? Allá. Y cuando tenés que copiar algo del pizarrón, ¿te das vuelta? No, miro de costado. No, mi santo. El pizarrón se mira de frente. Hay chiquilines que tienen unos lentes así. ¿Dónde te sentás? En la última fila. A veces el pizarrón y a veces me tengo que parar. No. Lo primero que yo pregunto cuando me encuentro con dificultades que el chico no aprende es tratar de ver si tiene bien los sentidos. Y me he encontrado con gurises que no ven, me he encontrado con gurises que no oyen y me he encontrado con gurises que se babean como si fueran un bebé. Bueno, pero eso lo tiene que ver otro, que es el médico. Lo que pasa que la consulta, yo le pregunto, pero el doctor nunca, no, porque él se pone vergonzoso, el doctor le habla, no le habla, se pone vergonzoso, la consulta es tan rápida, bueno, y ahora encima es telefónica. ¿Quién va a mirar a los gurises? Me he encontrado con gurises, bueno, llévelo al oculista, entre sesión y sesión, llévelo al oculista. Viene, ¿sabés que tenía razón? Tiene miopía. Y sí, claro, pero eso lo sé, por vieja, no por psicóloga brillante. Lo sé porque la experiencia me fue mostrando que muchas de estas cosas sucedían por no mirar atentamente a los chiquilines y todo lo que se nos pasará, ¿no? Y bueno, y para terminar, Berger, que es un psicomotricista, decía justamente que las palabras que no tienen lugar serán sustituidas por la movilidad. Y acá lo que quiero decir es justamente esta cuestión de a qué atienden los niños que no atienden, dónde está capturada su preocupación, dónde está capturado su interés, dónde está capturada la libido, ¿verdad? Wow, me cansé. Vamos a ver qué hay en el chat. ¿Alguien había levantado? A ver, María Eugenia. Yo tengo una pregunta cuando estás hablando de dificultades en la atención, si el niño logra entonces estar concentrado en algo que le interesa, entonces si está diagnosticado con esto, con déficit, ¿cómo era? Trastorno de déficit atencional, se podría decir que no hay déficit si hay algo que, o sea, puede estar concentrado en algo que le interesa, pero no en, no sé, en la escuela o... ¿Se entendió? Si un niño, no sé, estaba leyendo el chat, si un niño está diagnosticado de déficit atencional, ¿qué? Sí, pero puede prestar atención a algo que le interesa, pero por ejemplo es el play, o no sé, o jugar al fútbol, o cosas más recreativas. Entonces Sí, esto no es sería, los tipo, chicos, se puede decir que no es... los chicos con una modalidad atencional dispersa, digamos, funcionan muy bien en lo recreativo. Funcionan muy bien, siempre que la hiperactividad no les juegue en contra, digamos, porque a veces se pasan de rosca, pero por ejemplo, estos chicos cuando van a los campamentos, las maestras se muestran maravilladas de lo bien que funcionan. Acatan las normas, son colaborativos, obedecen, pues claro. Entonces, ¿el problema es el chico o el sistema al que está sometido? ¿No? Entonces, ¿es atractivo lo que se le ofrece en el aula o no es atractivo? De repente es atractivo, pero él no puede dominar su cuerpo. Entonces necesita una atención más personalizada, ¿verdad? Bueno, no O sé sea que lo ahí que... estaríamos hablando que está mal como definido lo que es el déficit. Yo no voy a decir lo que Ponele. está mal, yo no voy a decir lo que está mal o lo que está bien que hacen otros. Yo lo que voy a decir es que para nosotros el déficit atencional no existe como categoría patológica, sino que lo que hay son modalidades atencionales diferentes que tienen que ver con la subjetividad y con la historia subjetiva del sujeto, y que esas modalidades diferentes unidas a la hiperactividad
configuran un cuadro muy ruidoso, muy preocupante, pero que no puede ser tratado solamente por uno o dos o tres medicamentos, sino que tiene que ser una mirada más compleja. Bueno, no sé, acá están discutiendo hebefrenia, parafrenia, la parafrenia infantil no existe. La hebefrenia es lo que se llamaba la esquizofrenia que debuta en la adolescencia, pero no sé qué están... ¿Cómo que no sirve no existe la parafrenia? La Pues parafrenia... amplía un poco más cómo que existe la esquizofrenia y no la parafrenia, por favor. A ver, Emanuel, la parafrenia infantil, como pusieron ahí, no existe. Primero, la parafrenia es un cuadro sumamente raro, que está dentro de la psicosis y que está descrito para adultos. La hebefrenia se llamaba, estoy hablando de Henry A, de la época de, ¿no? La hebefrenia era la esquizofrenia que debutaba en la adolescencia. Se ven muchos de estos cuadros desorganizativos que debutan en la adolescencia. Todo. Escuché. La esquizofrenia en los niños no existe tampoco, existen las psicosis infantiles, que es lo que vamos a ver en el próximo módulo de patologías graves. Bueno, a ver, preguntas concretas de estas. Si no, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¿Se entendió un poco lo que quise transmitirles? Se me quedaron congelados.